Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en este día. Ya tenía algunos días que me quería conectar con ustedes y poder compartir alguna palabra de edificación, algo que nos sea de provecho en el sentido espiritual, para que podamos también nosotros pues ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, cada día que sea posible. El día de hoy quiero compartirles una lectura que está en la primera carta a los Corintios. Esta carta fue escrita por el apóstol San Pablo, y entendemos que la iglesia en Corinto era una de las iglesias quizás más problemáticas, si se le puede llamar así, una de las iglesias que quizás más división estaba experimentando, ya que cada grupo pues empezaba a dividir según el apóstol, ¿no? Que con el cual ellos tenían algún tipo de contacto, alguna conexión a través del bautismo. Y algunos en alguna ocasión decían, bueno, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Bueno, cada quien se identificaba con alguien distinto, ¿no? Entonces San Pablo lo que hace es enviar una carta para corregir este problema. Porque mis hermanos, entendemos que ni Cristo ni los apóstoles jamás estuvieron de acuerdo a favor de lo que es la división tal cual podemos ver hoy en día en cuanto a nuestra fe cristiana. Entendemos que nosotros los católicos tenemos una unidad, tenemos a un líder, el cual es el símbolo de la unidad eclesial, y tenemos un magisterio que también pues podemos decir que guarda ese depósito de fe y se encarga de enseñarlo fielmente a nosotros los feligreses. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, yo que soy un laico y como muchos más, lo que hacemos es extraer ese conocimiento, agarrar esa enseñanza, esa doctrina que se nos ha sido dada a través de los siglos, a través de la sucesión apostólica, y lo que hacemos es simplemente pues enseñar esa misma doctrina a nuestros hermanos, ya que la iglesia, bueno, pues entendemos que somos todos nosotros y que esa responsabilidad de evangelizar, de enseñar, no es exclusiva simplemente de, por así decirlo, del Papa o de los obispos, no, es una obligación que todos tenemos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta enseñanza, mis hermanos, tiene que ser una misma. A donde quiera que vayamos, tenemos que asegurarnos que lo que estamos enseñando es lo mismo, sea en la región que estés, sea en el país que estés, en el idioma que se hable. Siempre tiene que haber esa unidad teológica y doctrinal. Así que esa es una responsabilidad de la cual yo estoy muy consciente, y espero que también otros que se dedican a la apologética, a la enseñanza, pues que también lo puedan tener muy, muy presente, para así asegurarnos que lo que estamos enseñando no es simplemente lo que nosotros creemos, sino lo que la Santa Iglesia nos ha encargado, lo que la Santa Iglesia nos ha depositado, ¿no? A través de las enseñanzas. Entonces, el día de hoy estaba meditando en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 1 en adelante. Mis hermanos, algo que he notado ahora que soy católico, y puedo ver quizás la diferencia de lo que era antes, lo que es ahora, es que en la iglesia católica lo que abunda, lo que permea, lo que se da a notar, si le podemos decir así, es la autoridad, ¿no? Hay un problema en el ser humano, por lo general, es que es difícil para el ser humano someterse a la autoridad. En el mundo protestante, lastimosamente, lo que hace falta es autoridad, ¿no? Cada grupo dice tener sus líderes, cada grupo dice tener sus enseñanzas, pero mis hermanos, entendemos que si una autoridad está dividida, ¿no? Un grupo dice, por ejemplo, que se pueden casar dos personas del mismo sexo, y el próximo grupo dice que no se puede casar. Bueno, un grupo representa una autoridad y en el otro grupo representa otra autoridad, pero ¿de qué sirve si esa autoridad está dividida? En un grupo se dice que sí y en el otro grupo se dice que no. Bueno, en el caso de nosotros no tenemos ese problema, aunque entendemos también que hay ciertos grupos que también quieren cambiar esto, y que también la iglesia católica pues sea tal cual como la iglesia protestante, pero seguimos confiando en Dios, que esta iglesia, mis hermanos, como ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo, Él cuida de ella, Él vela por ella, y esta iglesia va a perdurar
tal cual hasta los últimos días, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos tener la plena confianza que nuestra iglesia seguirá tal cual, ¿no? Con la enseñanza magisterial, con la doctrina, con la sana doctrina de la palabra de Dios y también con la sagrada tradición. Entonces, por ejemplo, en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, les dice: les recuerdo, hermanos. Así comienza San Pablo exhortando a los hermanos en Corinto. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié. ¿Cómo les anunció San Pablo este evangelio? Oralmente, verbalmente, ¿verdad? Porque entendemos que el Nuevo Testamento pues ni siquiera existía. Habían cartas ya que para este entonces, cuando San Pablo escribe la carta a los Corintios, pues ya empezaban muchas cartas de los apóstoles, específicamente de San Pablo, que fue el que escribió más, que ya empezaban, bueno, a pasar de iglesia en iglesia. Entonces los feligreses, los líderes, los primeros sacerdotes, pues ellos se encargaban de dar lectura a estas cartas apostólicas. San Pablo dice: les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. O sea que ellos recibieron el mensaje del evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, pero no solamente dice que la recibieron, sino que también estaban perseverando, seguían tal cual fieles a las enseñanzas del apóstol San Pablo. Dice, versículo 2, es el evangelio que los está salvando. Fíjense cómo habla San Pablo en tiempo presente. Muchos de nuestros hermanos en el mundo no católico se acostumbra mucho a decir: ¿cuándo recibiste la salvación? ¿Cuándo fuiste salvo? Y muchos dicen: no, pues yo fui salvo en el 1990, otros dicen en el 2015, otros en el 2012. Mis hermanos, la Biblia habla a veces en un lenguaje tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. En algunas ocasiones la Biblia dice: fuimos salvos, ¿no? En esta ocasión dice: están siendo salvados. Y en otras ocasiones dice: serán salvos, ¿no? Entonces, en esta ocasión vemos cómo San Pablo está hablando de la salvación en tiempo presente. Pero miren la condición que San Pablo pone. Te los vuelvo a repetir. Es el evangelio que los está salvando si lo conservan tal y como lo anuncié. O sea, hay algo que tenemos que entender acá. San Pablo transmite el evangelio, transmite el mensaje, pero ese mensaje tenía que enseñarse, primero creerse tal cual y enseñarse tal cual, sin diluirlo, sin cambiarle nada, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Porque él dice: es el evangelio que los está salvando, ¿no? Día a día, siempre y cuando, dice, si lo conservan. O sea, los va a salvar si lo conservan tal y como lo anuncié. ¿Ok? De no ser así, dice, o sea, de no guardarlo tal cual, habrían creído en vano. O sea, estarían en riesgo de ellos estar en una condición de decir, pues no están en gracia, ¿ok? En otras palabras, han caído de la gracia, o que no están en cuanto al tema de la salvación, pues no están salvos, ¿no? Dice: porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. O sea que este mensaje San Pablo no se lo inventó, no se lo sacó de la manga, no es como yo creo esto, no, él dice: yo este mensaje que a ustedes les estoy dando o que les di, yo también lo recibí, tal cual, así como lo recibí, tal cual se los doy a ustedes. Porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Mi hermano, aquí está San Pablo resumiendo lo que es el evangelio, que nuestro Señor murió por nuestros pecados, que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Ahora, eso no es todo el evangelio, es una manera quizás de resumir el evangelio. A veces se la pregunta: ¿qué es el evangelio? Y muchos hermanos dicen: bueno, que nuestro Señor murió por nuestros pecados, que el Señor resucitó de entre los muertos. Bueno, eso es parte del evangelio. Nosotros los católicos también creemos eso, porque la Biblia así lo enseña. Pero eso no es todo el evangelio, ¿no?
Porque San Pablo aquí está dando una definición de lo que es el Evangelio a grandes rasgos, ¿no? Continúa diciendo, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Mi hermano, eso también es parte del Evangelio, es decir, que nuestro Señor resucitó entre los muertos y que se les apareció a sus discípulos, también es parte del Evangelio. Pero también esto, lo que continúa en el versículo 6. Después se apareció a más de 500 hermanos, eso también es parte del Evangelio, de los que a la mayor parte dice viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago, mis hermanos, también esto es parte del Evangelio. Luego se apareció Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y después de todo se me apareció a mí, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo. Yo que soy el menor de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Noten cómo San Pablo no usa la palabra en plural. Las iglesias de Dios. San Pablo, su pensamiento, su sentir es de una sola iglesia. San Pablo persiguió a una iglesia. Mis hermanos, para el tiempo de los apóstoles solamente había una iglesia. Una, no muchas iglesias. Yo entiendo que los hermanos no católicos hoy en día hablan como que si fueran una iglesia. Pero mis hermanos, ellos no son una iglesia. De ser una iglesia estarían unidos, ¿ok? Tal cual nosotros los católicos estamos unidos, tenemos a un líder, tenemos una cabeza que represente esa unidad que Cristo, por cierto, dejó y puso al frente de su iglesia, la cual también le llama el reino de los cielos. Ahora, en el mundo protestante no existe tal cosa. Aunque ellos hablan que nosotros la iglesia cristiana, que nosotros la iglesia protestante, pero no son la iglesia, sino son las iglesias, porque cada una tiene distintas autoridades, tiene distintos líderes, distintas ideologías, distintas enseñanzas, todo es distinto. Por lo tanto, ellos no pueden llamarse una iglesia, sino que son múltiples iglesias con distintas enseñanzas. Entonces, San Pablo dice, yo reconozco que cuando yo perseguía a los primeros cristianos, yo estaba persiguiendo una iglesia y esa una iglesia era la iglesia de Jesucristo. ¿Okay? Por eso nuestro Señor tomó muy personal lo que San Pablo y lo que muchos otros hacían en contra de sus hijos, de sus discípulos, ¿no? Porque ellos eran parte de su iglesia y nosotros entendemos que esa única iglesia que ha estado presente en cada década, en cada siglo, a través de todos los tiempos, pues esa iglesia sigue existiendo hasta el día de hoy. Se le conoce como la iglesia católica, ¿okay? Apostólica y romana. Entonces, San Pablo dice, yo fui perseguidor de la iglesia de Dios, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos los demás. Bueno, dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios haciendo el trabajo. Y San Pablo simplemente siendo un instrumento de Dios. En cualquier caso, dice, tanto ellos como yo, esto es lo que anunciamos. Escuchen bien. En cualquier caso, tanto ellos, los demás apóstoles, junto con San Pablo, como yo, dice, esto es lo que anunciamos. Había una consistencia doctrinal. Todos enseñaban lo mismo. Nadie enseñaba algo distinto. San Pablo enseñaba, por ejemplo, que el bautismo era necesario para la salvación y San Pedro decía que no había tal cosa, mis hermanos. Ellos enseñaban todos de manera colectiva, de manera unida, enseñaban lo mismo, una misma doctrina. En cualquier caso, tanto ellos como yo, esto es lo que anunciamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero escuchen las siguientes palabras de San Pablo en el versículo 12. ¿Okay? San Pablo ha dejado, como quien dice, por base que ellos eran los apóstoles, que ellos eran los que enseñaban, que ellos tenían la autoridad para enseñar y que enseñaban un mismo mensaje, no distintas opiniones. ¿Okay? Ahora dice en el versículo 12, ahora bien, dice, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, porque esto es parte del mensaje del Evangelio, tal cual como comenzamos diciendo al principio de la lectura. ¿Okay?
todos ellos enseñaban que Cristo había resucitado de entre los muertos como parte del mensaje del Evangelio para la conversión de los incrédulos. ¿Ok? Pero ahora escuchen. Dice, ¿por qué entonces? Pregunta San Pablo, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo que no hay resurrección de los muertos? ¿Por qué ustedes andan distorsionando el mensaje del Evangelio? ¿Por qué andan enseñando algo distinto, mis hermanos? Si San Pablo, si los apóstoles pudieran venir el día de hoy, ¿cuánta corrección no harían? ¿Ok? Ahora, el mundo protestante, cada cual enseña una cosa. Pudiéramos decir, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto yo, mis hermanos, si esa es la enseñanza de Jesús y fue la enseñanza que recibieron los apóstoles, si los apóstoles pudieran estar el día de hoy acá entre nosotros, ¿ok? ¿Acaso no les preguntarían a nuestros hermanos que no son católicos, pero que enseñan que solamente hay que bautizar en el nombre de Cristo, en lugar de hacer un bautizo bajo la fórmula trinitaria? La palabra de Dios, ¿ok? Nuestros hermanos que son muy bíblicos y que dicen solo la Biblia, mis hermanos, la Biblia es clara cuando dice que hay que bautizar bajo la fórmula trinitaria. ¿Por qué entonces hay hermanos que enseñan algo distinto? Tal cual la pregunta que está haciendo acá San Pablo. Si nosotros les hemos enseñado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿por qué algunos de ustedes andan enseñando otra cosa? Algo que no es, que es distinto a lo que enseñamos. Si la iglesia primitiva enseñó que había que bautizar bajo la fórmula trinitaria, ¿por qué hoy en día se bautiza bajo el nombre de Jesús y no bajo la fórmula trinitaria? Otra pregunta que haríamos. Si los apóstoles pudieran estar entre nosotros hoy en día, si Jesús dijo, el que no me coma y no beba mi sangre no tiene vida eterna, y si así lo enseñaron los primeros apóstoles, mis hermanos, la pregunta que harían ellos y la pregunta que hacemos hoy en día, ¿por qué entonces hay muchos hermanos no católicos que enseñan lo contrario? Que no, que es simplemente un símbolo, que la Eucaristía nos salva, que Cristo no está presente. ¿Quiénes son los bíblicos, mis hermanos? ¿Y quiénes no son los bíblicos? ¿Quiénes son los que realmente enseñan con fidelidad lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Y quiénes son los que distorsionan el mensaje del Evangelio? Pudiéramos seguir haciendo un montón de preguntas. ¿Okay? ¿Por qué si la palabra de Dios, por ejemplo, enseña que la Virgen María es la madre de Dios, ¿por qué nuestros hermanos dicen que no? Que ella es la madre de Jesús, pero que no es la madre de Dios. ¿Okay? Si la Biblia enseña en lo que leímos en este pasaje, dice al principio, escuchen otra vez, dice, les recuerdo hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y que han perseverado. Si la Biblia enseña que hay que perseverar, ¿por qué algunos hermanos que no son católicos enseñan que no hay que perseverar porque ya la salvación es un acto, un hecho del pasado? Algo que ya pasó hace 10 años, hace 15 años. Cuando la Biblia enseña lo contrario, seguimos leyendo. Es el evangelio que los está salvando. Porque hay muchos que dicen que yo ya fui salvo. Ya me salvó hace 5 años, hace 3 años. Si la Biblia nos está diciendo que este evangelio los está salvando. Tiempo presente. Y luego la condición que pone. Siempre y cuando dice, o mejor dicho, si lo conservan. ¿Okay? Este evangelio los está salvando si lo conservan tal y como lo anuncié, sin diluirlo, sin cambiarlo. Mis hermanos, ¿por qué entonces han cambiado el evangelio hoy en día muchos de nuestros hermanos? Recuerden, solamente hay un evangelio que se ha predicado desde el principio, tal cual San Pablo nos dice en Gálatas 1:6 al 8. Que si venía otro ángel, que si venía alguien más predicando, enseñando un evangelio distinto al tal cual él lo venía anunciando, dice que no le hagan caso, no lo escuchen. Mis hermanos, ¿cuál evangelio vino primero y cuál evangelio vino después? Y así pudiéramos seguir poniendo muchos ejemplos. Algo, mis hermanos, que no está bien en el mundo no católico es la falta de autoridad. Nosotros entendemos que sin autoridad
tal cual la tenemos en la Iglesia Católica, cada grupo, cada persona se comienza a dividir porque empiezan a creer ciertas cosas, ¿no? Y si no les parece correcto, simplemente van y se fundan un nuevo grupo. Esto no es así en el catolicismo. Yo pudiera, por ejemplo, argumentar a favor del calvinismo, porque ese era mi trasfondo, el calvinismo. Y yo lo abracé y yo me apasionaba bastante enseñando el calvinismo. Pero ahora que soy católico entiendo que la Iglesia Católica ha rechazado las enseñanzas de Juan Calvino. Ahora, yo pudiera argumentar y decir, pero es que a mí me encanta cómo enseñaba Juan Calvino. Y yo aprendí las enseñanzas de Juan Calvino y yo era de los 5 puntos como calvinista. Pero mis hermanos, ahora entiendo que hay una autoridad y que yo tengo que someterme a esa autoridad. Por muy sentido que me hagan en mi cabeza las enseñanzas de Juan Calvino o de Martín Lutero, no importa, por mucho que hagan eco en mi cabeza, si la iglesia, la cual yo soy parte y que tiene la autoridad para definir lo que es doctrina, lo que se acepta y lo que no, ¿quién soy yo para argumentar en contra de esa autoridad? Eso no lo vemos en la Biblia. Cuando vemos, el problema era cuando aquellos que se levantaban y querían enseñar algo distinto a los apóstoles y ellos los corregían. ¿Se imaginan que nuestros apóstoles del principio del primer siglo hubieran tenido una mentalidad meramente protestante? ¿Cómo hubiera sido? Bueno, entonces, ¿ustedes no quieren creer que Jesús resucitó? Pues allá ustedes. No hay problema, seguimos siendo hermanos. No, mis hermanos, ellos los corregían porque entendían que solamente había un mensaje. Y ese mensaje tenía que enseñarse tal cual sin ser diluido, sin ser cambiado. Hoy en día no es así. Sin embargo, nosotros en la Iglesia Católica gozamos todavía tal cual como lo vemos en el primer siglo, una unidad. Vemos a un magisterio, el magisterio apostólico, el colegio de los 12, que hoy en día son esos sucesores, son los obispos. Y el líder, tal cual como por ejemplo los 12 tenían un líder, que era San Pedro, todavía ese líder lo tenemos hasta el día de hoy entre nosotros, que es el sucesor de San Pedro. Y así también tenemos los obispos. Y tenemos el magisterio que vela por los intereses de la iglesia y por lo tanto también de los feligreses. Así que, mis hermanos, algo que me encanta entonces de la Iglesia Católica es que tenemos autoridad. Y someterse a la autoridad nos hace bien porque nos evita de entrar en discusiones, en divisiones, en argumentos. Yo creo a esto, aquel cree lo otro. No, mis hermanos, ya no se trata de eso. Porque lo que para mí, por ejemplo, tiene mucho sentido, quizás para el que es arminiano, que no es calvinista, para él no tiene sentido. Pero quizás para mí sí. Entonces, ¿cómo llegamos a un arreglo, a un entendimiento entre el hermano arminiano y el hermano calvinista, por así decirlo? No se pueden poner de acuerdo porque uno cree que la salvación la tiene asegurada por toda la eternidad y el otro dice que no. Uno, por ejemplo, en los reformados, algunos bautizan a los niños y en el otro no. En un grupo hablan en lenguas y en el otro no. En un grupo tienen pastores varones y en otro tienen pastoras mujeres. En uno dan un diezmo y en el otro no. Entonces, mis hermanos, o sea, es algo que nunca se pueden llegar a poner de acuerdo en un grupo con el otro. Pero esto no es así entre nosotros. Aunque para mí tengan quizás sentido algunas cosas. Si la iglesia me dice a mí, mira, Israel, te agradezco mucho tu manera de pensar, entiendo que este es tu trasfondo, pero esto es lo que la iglesia ha enseñado a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la sagrada tradición y a la luz de toda la historia, ¿no? Por así decirlo, usemos un ejemplo, el del bautizo, ¿no? Yo como protestante, yo ni siquiera bauticé a mis hijas porque yo entendía que el bautismo en su momento era simplemente como una expresión externa de lo que ya Dios había hecho en tu interior. Sin embargo, como católico entiendo que la iglesia siempre ha enseñado que el bautismo es necesario para la salvación. Es así como se introduce la persona, el niño, el adulto, lo que sea, al cuerpo de Cristo. Es como se llega a ser hijo de Dios. ¿Okay? Supongamos entonces que yo, según el pensamiento que tenía antes, no era necesario. Pero la iglesia dice que sí es necesario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sigo yo con mi terquedad? ¿Sigo yo con mi ideología de que no es necesario? No, mis hermanos, yo tengo que someterme, tengo que doblegar mi orgullo
Que eso es tan difícil a veces hacer. Y eso creo que es un problema muy latente entre los hermanos que no son católicos, porque ellos no quieren someterse a la autoridad. En el momento en que dicen yo no creo en esto, no creo en aquello, se van a otro grupo y se buscan otros hermanos o hermanas que crean tal cual como ellos. Y esto no debe ser así. Someterse a la autoridad, yo entiendo que no es fácil. A nadie le gusta someterse específicamente o especialmente cuando alguien tiene una postura distinta a la tuya, ¿no? Tú quisieras que todo el mundo estuviera de acuerdo contigo. ¿Quién no? ¿No? Si tú tienes un pensamiento, te gusta algo, te gusta aquello, dices, ojalá y todo el mundo pensara como yo, ojalá y todo el mundo le gustara lo mismo que yo, pero resulta que no todo el mundo es igual. Entonces llega el momento en que tenemos que comprometernos. Se bauticen o no, bueno, la iglesia nos dice que es la manera de ser parte de la iglesia. Es a través del bautismo que la persona llega a entrar a lo que es la salvación, al estado de gracia. Bueno, independientemente de lo que yo pudiera creer, yo me someto y digo, si así la autoridad eclesial, tal cual lo podemos ver en el primer siglo, nadie les cuestionaba a los apóstoles. Y si los apóstoles los cuestionaban, ellos decían, o te sometes o te somatas, como decimos, ¿verdad? Comúnmente. O te sometes o te somatas, porque no hay otra opción. Si los apóstoles enseñaban algo, así era. Y punto, y se acabó. Entonces, mis hermanos, eso es algo que yo quería simplemente compartir con ustedes. Algo que, como les digo, quizás no es algo que todo el mundo disfruta, tener que someterse a una autoridad, pero entendemos que esa autoridad es más que necesaria para mantener esa unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, y prevenir que hayan muchas divisiones, tal cual fuera de la iglesia católica, pues todos los cuerpos cristianos, todas las denominaciones lamentablemente se encuentran divididas, y ellos no pueden usar un lenguaje, por así decirlo, nosotros la iglesia, no, nosotros somos la iglesia tal cual, no, porque cada quien pues pertenece a un grupo distinto y cada quien pues cree algo distinto. Y eso nunca fue así, nunca fue el diseño de Dios, que estuviéramos divididos y que tal cual creyera lo que se le veniera en gana. No, mis hermanos. Nuestro Señor oró por la unidad y tenemos que ser uno, tal cual fue la oración de nuestro Señor en San Juan capítulo 17. Que todos seamos uno para que el mundo reconozca, dice, que tú me enviaste. Entonces, el hecho de que estemos tan divididos hoy en día, pues no da buen testimonio, mis hermanos. No da buen testimonio. Y si tú, mi hermano, que me escuchas, que no eres católico, ponte a pensar en lo que te acabo de decir. La autoridad es necesaria, pero no pueden haber distintas autoridades. Imagínate, por darte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo quizás no sea el mejor, pero para que me entiendas. Supongamos que mamá es autoridad y papá es autoridad en el hogar. Pero va el hijo o la hija con mamá y le dice, mamá, necesito que me des permiso porque yo quiero ir y salir con mis amigas y dormir en sus casas, ¿no? Tal cual, y mañana regreso. Ella dice que sí. Y ya al momento en que ella se va a ir, dice, ok, bueno, mañana nos vemos. Y papá le dice, oye, espérame. ¿A dónde es que vas? No, es que ya mamá me dio permiso para ir con mis amigas. Pero el papá le dice que no puede ir. Imagínense la contradicción que hay en estas dos figuras de autoridad. Uno dice que sí, uno dice que no. Mi hermano, eso no es sano. Que una mamá le diga que sí al hijo y el papá le diga que no. Tiene que haber una unidad. ¿Okay? Sería preferible que la mamá en todo caso dijera, mira, ve y pregúntale a tu papá y que él te dé permiso. Eso sería quizás más correcto y no enviar un mensaje distorsionado, ¿no? Aquel hijo o aquella hija que dice voy con uno y luego voy con otro y tengo opiniones distintas. Entonces, quizás no es el mejor ejemplo, pero creo que ustedes me entienden lo que les quiero enseñar acá. El mundo protestante así se encuentra. El otro día escuchaba a un pastor ahí en las redes sociales que decía, le preguntaron más bien, ¿qué pensaba él del divorcio? Él dijo, mira, yo creo que no hay divorcio, que una persona que da el sí es para toda la vida. Dice, pero eso va a depender de cuál iglesia vayas tú, mis hermanos. Imagínense, él dice que no hay divorcio, pero otra iglesia, la de la esquina, dice que sí. Entonces, pues si tú no me das el divorcio acá, pues me voy a la iglesia de la esquina. Al cabo, ahí sí dan el divorcio. ¿Se imaginan? ¿Qué inconsistente, mis hermanos?
Eso no debe de ser así. Nunca fue así con los santos apóstoles. Ni San Pablo se contradecía con San Pedro, ni San Pedro se contradecía con el apóstol Santiago, ni el apóstol Santiago con Juan. Todos tenían una misma doctrina, una misma enseñanza. Y cuando había un problema a resolver, pues ¿qué es lo que hacían? Hacían concilios. Se reunían para arreglar el problema. Así que, mis hermanos, espero que este tema les ayude mucho, tal cual me ayuda también a mí. Y bueno, nos estaremos mirando, en los próximos días. Les deseo lo mejor de lo mejor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.